Hola, bienvenidos. Este es nuestro podcast. Nosotros somos Javier Novelo y mi compañero es Eric Sotelo. Bueno, el motivo de este podcast es nuestra entrega final de ética y el tema que decidimos abordar fueron los antivacunas, ¿no? Como normalmente se les llama. ¿Cómo estás, Eric? Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, bueno, para poder comenzar, bueno, como bien sabemos, la vacunación de COVID ha sido un tema que en los últimos 2, 3 años ha dado mucho de qué hablar, desde el desarrollo de las mismas vacunas hasta la aplicación. Como bien sabemos, pues no es bien recibido por toda la gente, por decirlo así, ya que actualmente aún existe mucha gente que rechaza tanto recibir la vacuna como vacunar a sus familiares en caso de que sean menores de edad. Y bueno, pues creo que gracias a la materia de ética podemos abordar este tema de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera para darle conversación, tocando el tema ético y personal. Bueno, muchas veces el ser humano toma decisiones en base a sus creencias y se les olvida que existen diferentes problemas morales en la sociedad. Entonces, el comportamiento humano creemos que debe ser vinculado a las ciencias humanas para así hacerlos conscientes del derecho o perjuicios que pueden ocasionar tanto ellos mismos como a una sociedad en conjunto. Em, no sé cómo veas esto, Eric. Sí, yo creo que la verdad, tomaste un punto muy importante, que es la creencia de las personas. Nosotros creemos que la antivacunación ha sido consecuencia, bueno, el hecho de que la gente decida no vacunarse, ha sido consecuencia de muchas cosas que, bueno, ahorita nosotros vamos a explicar bien, pero pues nosotros creemos que se puede basar acerca de una mala información, sobre todo, de noticias que pueden llegar a ser faltas. eh, y bueno, nosotros creemos que es difícil pues identificar a toda la población y preguntarle el hecho de por qué creen, el hecho de por qué no, el hecho de la vacuna, así como hay muchas personas que tienen ciertas teorías conspirativas acerca de lo que puede ser. Y bueno, desafortunadamente esto perjudica a la población, perjudica a las personas, inclusive las personas menores, porque sabemos que los que toman la decisión de la vacunación son las personas mayores. Y pues esto nos da más consecuencias, como puede ser el hecho de que haya personas más infectadas o haya personas que le sigan creyendo a las personas que no creen en la vacunación. Claro, y es que hay, perdón que te interrumpa, es un punto muy importante, o sea, obviamente las personas más vulnerables por estadística y por los estudios médicos que ha habido, pues, sabemos que son las personas mayores. Y desafortunadamente esas personas están encerradas en un mundo en el que les cuesta mucho trabajo esta era digital. La digitalización para ellos es un gran problema y yo creo que deberíamos buscar todos como una manera de que sepan distinguir qué fuentes son confiables o no, porque seguramente te ha pasado de que tu abuelita es de que, ay, hijo, tienes que tener mucho cuidado porque me mandaron esto por WhatsApp y dice que si no envías tal foto a tantas personas, te pueden hackear tu cuenta. Entonces siento que eso también afecta mucho que las personas mayores no quieran vacunarse. Y desafortunadamente en México, pues existen muchas jerarquías. Entonces, ay, mi papá, o sea, por decir, no sé, una persona mayor, ay, mi papá no se vacuna, entonces pues yo no me voy a vacunar para no tener problemas con ellos, cosas así. No sé si me doy a explicar. Sí, bueno, y aparte, sobre todo el hecho de que las personas tengan, como dice, ciertas teorías, el por qué es bueno y es malo vacunarse, pues es importante entender que hay ciertos valores, principios éticos, principios morales, el hecho de no decidir, pues no vacunarse, porque hay muchas personas que al decidir no vacunarse ponen en riesgo a otras personas, inclusive yo diría que ponen en riesgo
al mismo sector de salud y hay muchas personas profesionales como doctores, personas que nos dan una buena información y son personas que no nos detenemos a leer el hecho de por qué es un problema el no vacunarse. Sí, Bueno, nosotros, yo digo que, que todo esto, como el objetivo principal de este podcast, en una pregunta, sería, ¿qué tan éticamente correcto es estar no vacunado ante la sociedad? Y bueno, para esto me gustaría preguntarte, ¿tú ya estás vacunado? sí, tú también ya. Sí, sí, yo no completamente vacunado, pero sí, ¿tú cuál tienes? Yo de hecho tengo 3 vacunas. Este, la primera que me puse fue Pfizer, la segunda fue Sputnik y la tercera Astra. Yo personalmente, la verdad, creo que me fui un poco más de Astra. Yo creo que ya después podemos hablar de ese tema, pero tú me puedes comentar Sí, cuáles y por qué. o sea, tú ya tendrías tu esquema completo, digamos, hasta la tercera dosis. Yo, eh, bueno, es que depende del punto de vista del doctor, pero muchos me han dicho que ya lo tengo completo, porque tengo una Johnson y una Astra, entonces nada más me toca, o sea, Johnson es de una y pues Astra es de dos, pero solo tengo una. Entonces se supone que ya tengo dos, solo me faltaría el refuerzo, que pues tendría que ser Astra. Pero justamente creo que ahí en la universidad van a poner, entonces yo debería aprovechar esa oportunidad para Sí. tenerla. Otra pregunta, Eric. ¿Tú te vacunaste por decisión propia o fue como, vete a vacunar porque si no, o sea, tus papás que vives con ellos es como, vete a vacunar porque yo digo que te vacunes? Sí, bueno, o sea, realmente creo que todos o la mayoría tuvimos esa presión de los familiares, de los amigos que te dicen vete a vacunar o hazlo. Yo la verdad es que me vacuné por decisión propia. Yo sí creía desde algún inicio que, pues bueno, no eran noticias falsas el hecho Sí, de que no era COVID, de que sí era COVID. Yo creo que yo sí creía en que la vacunación era buena para mi salud, sobre claro que lo todo, es, claro que lo es. sí, sobre todo porque todas estas empresas nos daban a entender, pues bueno, no son empresas pues falsas, Sí, realmente son, son son bien empresas establecidas importantes, y reconocidas. sí, reconocidas en el sector de la salud. Y bueno, Sí. ¿tú qué opinas de la gente que no está vacunada? O sea, ¿tú qué dices cuando te dicen, no, yo no estoy vacunado? O sea, sobre todo en personas mayores, inclusive que nosotros, no tanto mayores de edad. Pues mira, yo creo que ciertas personas tienen sus razones y yo creo que el hecho de que decidan no vacunarse, creo que es una decisión respetable. Sin embargo, yo creo que pueden poner en riesgo a sus familiares o a las personas con las que conviven, porque existe una información que dice que puede que no te dé la enfermedad, pero sí puedes contagiar a las otras personas. Sí, claro. Entonces, eso es algo que es muy cierto. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Pues sí, mira, justamente tocando temas éticos, pues la sindéresis es la capacidad natural del ser humano para juzgar o actuar de una decisión, de una manera u otra, llegando a una decisión que para él puede que sea correcto, pero ante la sociedad está mal. O sea, un ejemplo, tú decides no vacunarte y yo te voy a juzgar como estás mal porque, pues, o sea, se está viendo que necesitas estar como vacunado, pero no sé, Sí, yo opino que está mal. O sí, sea, bueno, mira, ahorita tú que tomaste ese tema de sinderesis, hay que recordar que este principio ético nos habla acerca de que tenemos que entender los hábitos y los principios del bien y el mal. Entonces, tenemos que entender muy
muy aparte de este tema, entender cuáles son los principios del bien y el mal. Y si tomamos los principios del bien y el mal en este tema, que es la antivacunación, podemos empezar porque puede que tengas tus ideologías, puede que tú creas que no es cierto, que es cierto, pero al final de cuentas, el hecho de que tú te vacunes para no contagiar a otra persona, creo que es ahí, desde ahí tú te estás basando en un principio ético que es bueno. Entonces, tomando el tema de la sinderesis, eso puede ser. Pero también otro tema ético importante que podemos abordar es acerca de la prudencia. Tú, Javier, ¿qué piensas Sí, acerca de ser prudente al vacunarse? ¿Crees que tienes que serlo? ¿Tienes que sí, por empezar, supuesto. empezar Mira, a creer en otra cosa? no, yo creo que sí, o sea, ante todo, toda situación en la vida debemos ser prudentes y pensar en los demás antes que en ti. En muchas ocasiones es lo más correcto, pero también por lo mismo hay mucha gente que no se ha vacunado. Yo tengo tíos que uno acaba de fallecer justamente, que yo nunca entendí su lógica de que yo no me voy a vacunar y háganle como quieran porque eso no existe y me van a querer manipular, cosas de ese estilo. Y en el momento en el que le dio COVID, dijo, ay, no, sí me hubiera vacunado, porque pues, te digo, falleció, se puso grave. Entonces, no solo es ser prudente con él, porque a final de cuentas en su casa vivían dos de sus hijos, que también ya tenían hijos, o sea, él ya era abuelo, y es como, tienes que ser prudente, tienes que pensar en qué Sí, puede pasar no, por, aparte, por imponer una regla en tu casa que a final de cuentas te va a afectar en caso de que sí, no. aparte si tocamos este tema de la prudencia en las familias de aquí de México, hay que entender que realmente los que están más afuera, más en las calles, más con riesgo de una enfermedad son los adultos, porque son los que están trabajando, son los que van a llevar comida, dinero a su casa. Y yo creo que el hecho de que salgan y se expongan a que se puedan contagiar de una enfermedad y luego lleguen a su casa y estén sus hijos, haya niños pues chicos, aunque tú no creas, tienes que ser prudente en ese tema de que estás saliendo, estás yendo a la calle y tienes ese riesgo de que te puedas contagiar y aparte estás llegando a tu casa. Ah, y es que Pero también entras en un dilema de me quedo encerrado porque no estoy vacunado y le tengo miedo a salir, o salgo para poder generar dinero y darle el sustento a mi familia, y es un gran problema. Y mucha gente, no sé, sí, yo la verdad no comprendo cómo es que piensan, porque una cosa es tener libertad y otra cosa es ser responsable entre los demás. O sea, todo ser humano es libre, tú puedes hacer lo que quieras, aunque para los demás no sea correcto, pero esa libertad tiene un peso, tiene un riesgo ante los demás. O sea, toda decisión se basa en libertad y tiene que haber un punto medio. Tienes que, bueno, cada persona yo creo que debe buscar como un punto medio en el que, ok, soy libre de no vacunarme, pero si no me voy a vacunar, entonces tampoco voy a ir a reuniones, porque si yo estoy contagiado, o me puedo contagiar, o puedo contagiar a los demás, o puedo complicar la situación. sí, bueno, yo creo que cuando hablamos del hecho de libertad, pues claro, puedes tomar la libertad del hecho de que no te quieras vacunar, a final de cuentas nunca fue como algo que tengas que hacer a fuerzas, pero sin en cambio hay muchos establecimientos y muchos lugares que te obligaban al hecho de vacunarse y además, pues si volvemos a retomar el tema de ser una persona prudente, pues podemos empezar con que tal vez la libertad no entra mucho en este tema. Tal vez podemos empezar por decir de que la prudencia y la responsabilidad, que son, para mi gusto, temas éticos un poco más importantes, desde ahí se puede basar y podemos empezar con que la conciencia de las familias es muy importante. Sí, claro, Eric, eso es un tema muy importante. La conciencia siempre va a pesar más que otros temas. Pero bueno, yo creo que como solución a mí me gustaría proponer, ya es visto en muchas partes del mundo, sobre todo en países primermundistas, que, bueno, para entrar a algún lugar, ya fuera restaurante, cine, supermercados, el requisito, aparte de las medidas sanitarias que había, era
quieres entrar, no tienes que tener síntomas de COVID, tienes que traer tu cubrebocas puesto y también portar tu carnet de vacunación con el esquema completo. Yo creo que eso ha sido el gran diferencial de entre los países que han salido más rápido a los países que seguimos un poco atorados en ese tema. Yo pienso que si el gobierno empleara una buena estrategia de este tipo, creo que acortaría el tiempo de recuperación de muchos sectores y empresas. Sí, bueno, nosotros con esto podemos tener y llegar a una conclusión en la que, pues bueno, la no vacunación nos deja muchas cosas que pensar, empezando porque, como ya se había mencionado, existe una no muy buena información, existen noticias falsas, existen noticias amarillistas, etcétera, y podemos empezar por dejar a un lado nuestras creencias, nuestras teorías conspirativas y poner nuestros valores y nuestros principios éticos por encima de todo eso, como ser unas personas prudentes, personas responsables, eh, darle un buen seguimiento a la mejor información, a la información buena y hacerle más hincapié a que tenemos que cuidar nuestra salud. Con eso podemos acabar. Me parece una buena manera de cerrarlo y bueno, pues agradecer a la maestra, muchísimas gracias. Fue un muy buen semestre y esperamos que le haya gustado el podcast.